de los pocos interesados en el tema. Muchas gracias por tu asistencia a esta tercera, ahora si no me equivoco, tercera sesión. Bienvenidos. Vamos a tratar de optimizar el tiempo. No quiere decir que las discusiones que hayamos tenido sean a perder el tiempo, para eso estamos, para discutir, ¿no? Pero ya vieron que si nos apartamos un poquito de la metodología, patinamos o repetimos, ¿no? Y pues nos preparó Jorge Alonso el trabajo del día, que es sencilla. Ya abrimos, ya les di la bienvenida, vamos a revisar los acuerdos y muy importante, vamos a iniciar la definición de prioridades. Vimos muchas propuestas, incluso Vanessa trae una también ahora. No importa que no nos las hayan mandado por escrito, porque aquí la podemos presentar y defender. Yo hice algunas que ya discutimos aquí, como la posibilidad de incluir en la ley estatal de ecología la definición de recurso natural. Ya partimos de una definición de cultura ambiental pensada y incluida y modificada hasta cierto punto con las opiniones de todos, y es hora de que escuchemos algunos otros comentarios y a partir de ahí priorizar. La metodología nos indica que vamos a discutir cuál ponemos en primer lugar, cuál en segundo. No quiere decir que sean menos importantes, sino para poder empezar con un orden es interesante, porque a la hora de discutir las prioridades nos damos cuenta de lo importantes que tienen o no tienen unas y otras. Hasta ahorita ha sido muy básico lo que hemos propuesto, pero vamos haciendo la intentado, empezando ya a ver esto, porque nos brincamos. La sesión pasada empezamos a invitar gente, ¿no? Hasta le pedimos a Alejandra que trajera una carta que va a traer, sin dudable, para ver, porque dijimos, aquí está faltando gente, ¿dónde está la UPN? ¿Dónde está el gobierno del Estado? ¿Dónde está el profeta? ¿De acuerdo? Bueno, primero hay que ver prioridades, y conforme a las prioridades identificamos a los actores involucrados, instituciones involucradas, y entonces las citamos ya con un orden, y ya cuando los podemos recibir y atender. Es cuestión nomás de método, ¿no? Para no perder el tiempo. Bien, entonces no vamos a tocar ya lo que vimos. Si hay alguna, lo dejamos al final. Si hay alguna, regreso a discutir lo que habíamos propuesto. Ojalá que venga Héctor Ernesto más temprano, porque luego nos hace repetir todo lo anterior. ¿Se acuerdan que empezó diciendo, para empezar, quién es el alemán que puso eso, ¿no? Ya está cuestionando hasta el método, ¿no? Y pues no venimos a eso. Siempre él es un experto en el impacto ambiental, de ahí nos va a servir mucho, va a ser muy útil más adelante. Y Vanessa me comentaba ahora también, lo pregunto a todos, ella su preocupación es la total ausencia de la cultura de la separación, ya no del reciclaje, la separación mínimo, y trae algunos datos de lo que se ha procesado en otras partes con la simple actitud de separar las basuras como se exige ya internacionalmente. No tenemos una mesa de reciclaje, no cabría este tema en la de conservación, y sí, en cambio es una herramienta de la educación, ¿no? Que tenemos que amarrar al final. Entonces más adelante, si no tienen otra, pues yo les pediría de una vez para empezar que nos hiciera esa propuesta. Vanessa, ¿qué me decías tú? Sí, ¿qué es lo que ella trae en mente que propone para que, junto con lo que yo propuse, hagamos la lista de los temas y luego hagamos las prioridades? No quiere decir que después no se nos ocurran otros, pero para poder empezar ya y encauzarnos en la metodología. Vanessa, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Realmente quería traer un artículo con datos escritos para algo más completo, pero ahorita traigo solo la idea. Tiene relativamente pocos años y lo hicieron porque se llenaron hasta el tope, no uno sino varios centros de acopio de basura, de la pura ciudadanía, no diga que los comercios no. Entonces llegaron al límite del borde del basurero y después se extendían territorio y también, entonces ya la única opción fue vamos a reducir, reciclar. Entonces
hicieron ley que separaran los residuos orgánicos de los inorgánicos. Eso permite aprovechar mejor los inorgánicos porque no están contaminados tanto con lo que se echa a perder, que genera infecciones, genera pues muchas cosas, ¿no? Entonces resulta que el implementar ese programa se hizo obligatorio, aunque yo creo que no toda la gente participa y sería un reto para nosotros porque de hecho tal vez no lo consideramos necesario, que se redujo un 30% del volumen de la basura. Entonces, para una ciudad que llegó a un borde, a un límite, pues era urgente. Y para nosotros en Mexicali todavía no lo contemplamos como si fuera urgente, ¿no? Pero, o sea, de hecho, unos libros por ahí sobre la problemática ambiental de Mexicali, para darnos una idea, en 2006 el volumen de basura era de 67 toneladas diarias. O sea, todos los días 67 toneladas de la pura ciudad, ¿no? Sí, la pura ciudad. Entonces es demasiado. Imagínate. Sí, de pura mexicana. Bueno, era en el 2006, eso decía. Mucho más que eso, Entonces, ay, no, por Dios. Entonces reciben aproximadamente de urbanos unas 600 toneladas diarias de urbanos, o sea, de las casas. Sí, de manejo especial. A mí me impactó de manejo especial se reciben y se generan, como unas 250, 300 toneladas diarias de manejo especial. Debe andar como en 1300 en general. ¿Diarias? Claro, Mexicali y el Valle. ¿Por día? Yo soy el director general del confinamiento particular de Mexicali privado de arte, servicios de futuro manejo especial. Y yo nada más de lodos recibo 90 toneladas diarias de las dos termoeléctricas. De las dos termoeléctricas son esos lodos. Y yo recibo como unas 12,000 toneladas al mes. Nada más nosotros. ¿Cuántas horas lleva mi papá con eso? Nada más privado. El profesional recibe como unas 4 veces lo que yo recibo en la general. Entonces estás hablando de que se reciben como unas 1,200 a 1,400 toneladas diarias que generan el Mexicali de basura. Tú tienes que más o menos calcular 1 kilo a 1,1 kilo hasta 1,2, depende de la cultura, por habitante. Parejo. Es más o menos lo que se genera en toda la ciudad. Ahorita se genera más porque ya todo es desechable. Antes las leches las hacían era reciclable el vidrio. Ahora no, las zapetas las lavabas, ¿no? Así es, o sea, todo esto lo desechable ha generado 5 o 6 veces más lo que se generaba hace 40 o 50 años. O sea, la tendencia de la China que estamos recibiendo es unas 700 toneladas de Mexicali, pero por lo desechable se fue casi el doble. Entonces yo creo que tu caso es un poquito mal. En residuos sí te puedo dar mi información, porque yo sí lo conozco el tema. Pero aún así, como que aunado a eso, pues bueno, pues nada más ponderalo y es más necesario que tú te propongas. ¿Qué más grave la situación? Es muy grave. Sí, realmente para cambiar, para hacer, digamos que todos llegamos a comprender que de verdad sería una gran aportación de la colectividad. O sea, ahí está el tránsito, pues de que ya sabemos que es necesario, luego cómo vamos a hacer de puente para que esta gente, digamos, crea y participe. Entonces, sí, hay campañas, ya está el caso de este que tiene su campaña y todo. O sea, sería caso de hacer una campaña, quizás algo gráfico, más accesible a medio mundo, ¿no? Así, algo fácil de comprender. Hasta ahí estás hablando de separación nomás. Sí, de separación en donde, en las casas. Por casa. Okay. O sea, de que es igual que así como un DF, es obligatorio. Y ya que el municipio de verdad separar. Sí, el problema es grave de la hora de levantarlo, porque todavía podría llegar al relleno
llega separado o a las transferencias, ahí se separaría mucho más sencillo. Pero el problema es que no tienen ni en el DF. Los del DF tienen unos cuantos camiones porque es el show, pero realmente no tienen la capacidad ni en la tecnología en la recolección para llevar el plástico, el vidrio y el orgánico, ¿no? Aunque fueran los dos, el orgánico y el orgánico por lo menos. Con el orgánico, según el plan de DF, es que tienen centros de compostaje que los orgánicos los hacen. Sí, pero cierto porcentaje y ciertas colonias nada más lo hacen, no en todo el DF. Pero estoy checando lo que comenta del programa del DF y lo que están haciendo es que pusieron hasta ahorita 200 islas de reciclaje, se les llama, con contenedores que se separan vidrio plástico y que tienen durante las 24 horas del día personas que están checando estos lugares, estas islas que tienen, y que aparte ya aumentaron el número de camiones que están en... El problema es el transporte, la reproducción, además, pues ya es las islas está muy bien, pero pues la cuestión es cómo lo van a levantar en tu casa. Porque no hay un camión por cada cosa. En Europa están separando camiones y eso no tiene forma de cómo echar. Un día a la semana llega uno, otro día el otro. O el mismo camión tiene 2 o 3 compartimentos. Sí, bueno, la idea que tienen en el DF es que ya no haya tantos camiones recolectores, sino que la gente vaya a estas como islas y ahí, para que con eso pretenden disminuir también el tráfico de, los camiones, ¿no? Que se paran y hacen más esto ahí. Te van a bajar el impuesto, yo no voy a comparar tanto con la recolección. No, básicamente está muy bien, es un programa, además, pero ahí sí es lo que vamos, de tener la conciencia y la cultura para la que tecnología también. Sí, eso resuelve lo otro y es de logística, la cosa es tan sencilla pero el chiste es empezar en la casa que les entregue la materia prima dividida. Pero ese es el inicio. Lo más grave es la recolección, de ahí fuera te puedes, porque hay mucha gente que se puede dedicar a donde llega, a las unidades de transferencia, les das un porcentaje y recolectan y lo que sale es dinero, todo eso genera un ingreso para las personas. Ahorita aquí en Mexicali existe el registro sanitario de la ciudad, existen los penadores, ¿no? Está prohibido en la ley, pero ahora sí es concesionario y tiene penador. Hay como unos 150 o 200 penadores ahí están sacando, y eso que sacan de ahí generan mucho cartón, generan mucho. La recuerda de la basura en México, ¿recuerdan? Aquella familia como sí, o sea, es interesante la basura, pero y si lo sabes hacer, puedes hacer hasta mucho dinero, ¿no? Pero me refiero a que también es un problema estructural, pero se puede, en ciudades como Mexicali, yo creo que sería sencillo implementar. De hecho, aquí no se implementaron un sistema, ¿no? Carolina Rico, ¿te acuerdas? El programa que fue de aquí se abandonó, ya fue la que puso los recipientes de colores distintos, 3, ¿no? De 3 kilos. Lo que en algún momento se comentó del trabajo que realizamos ayer de facultad fue que no había una relación infraestructura, llámese camiones, unidades de transferencia, esa conexión suficiente la parte para separar. Entonces la misma gente, basado también en mi experiencia, creo que de Hermosillo y de Guadalajara, el camión pasaba de los 2 días, uno por orgánico y otro por inorgánico. Entonces que eso ayudaba precisamente a hacer un manejo ya de compostaje. Con esa simple separación. Con esa simple separación, nada más. O sea, yo creo que sí es factible hacer eso, pero habría que ver si la infraestructura que se tiene ahorita de recolección es adecuada para hacer ese tipo de... Estamos viendo que eso es a futuro, ¿no? Que nosotros lo vamos a plantear y estructurar y recomendar, y que toque el alcalde va a tener que implementarlo y ver cómo lo va, qué camiones, quién dónde compra y demás, y además la logística. Lo que yo creo que aquí lo que también es la gran conveniencia de empezar a tiempo y no caer como el ejemplo del Distrito Federal, que se ahogó en basura y tuvo que hacerlo por la fuerza, cuando mucha gente lo está haciendo ya con convicción en algunas ciudades, y esto va muy ligado
a la cosa educativa, a fuerza. Parte de los programas, sí. Hay parte de los programas, de hecho los niños les hablan, se les dice y se para, pero que sea como la educación ambiental, un eje transversal que a todos nos atañe, que en todas partes de las oficinas esté la conciencia de separar y por qué se separan. Nos va a tocar armar eso, ¿no? Sí, me parece muy interesante, pero yo quisiera preguntarle a José Alberto aquí, José Alberto, ¿verdad? José Alberto, porque Alonso. Nada que ver. Lo cambiamos Alberto Alonso. Porque Alonso sale, pues. Ustedes que tienen más conocimiento, y no sé si alguna de ustedes está aquí en las otras submesas, ¿cómo se le llaman? Las otras comités, porque tengo entendido que están atacando otras este mismo problema, pero desde otras aristas, ¿no? Nosotros estamos concretamente en cultura ambiental y que me parecería por ahí algo de educación. Es muy importante para no irnos con la tinta y resulta que están tomando este tema en otro lado, que es un impacto ambiental, o qué sé yo, ¿no? Ese sería uno. Si hay alguno de nosotros aquí que esté vigilante en que no estemos traslapando temas y que les trabajemos para luego resulta que ya estaban por allá. Creo que en la mañana, en la reunión que tuvimos de conservación, ahí se dio de contaminación, perdón. Sí, ya se me contratan los cables. Andas en todo, por lo menos. Pues está bien. Lo que se quedó ahí fue que en la de conservación salió el tema de cultura, pero dijimos que ese tema se iba a tratar aquí. Entonces, que íbamos a hacer referencia a él para que cuando se hiciera la conexión de los tres subcomités, sí se viera que es un aspecto importante, aunque no se desarrolló como tal en ese subcomité, pero que es responsabilidad del comité de cultura ambiental. Y yo sí quisiera saber quién nos estaría llevando un poquito ese orden para pues no estar ahí pisando los pies a otro subcomité. Mi otra intervención iba en el sentido de que sí me parece sumamente importante esto y que si no lo está retomando ningún otro comité, bueno, ya ahí Jorge Alonso lo está ya tecleando para después ir viendo nuestra metodología de marco lógico ya nos va a llevar de la mano cómo analizar el problema y cómo dar con el árbol de soluciones y todo eso, ¿no? Entonces hasta aquí yo me quedaría a decir sí, es muy importante, pero ciertamente lo que están ustedes comentando no habría que perderlo de vista. Es que soy práctica y digo, nos vamos a ir más allá. Realmente vamos a poder atacar este problema si este problema... A mí me parece que ya hay mucha conciencia ecológica porque a partir de ciertos años la reforma educativa impulsó en las escuelas primarias todo esto, y a mis hijos ya es una cosa natural en ellos estar con una conciencia un poquito mejor que la que traíamos antes, de cómo es y que el plástico y que tanto es biodegradable, o sea, todo eso ya lo saben muy bien. Y yo siento que no habría mucha resistencia o no tendríamos mucho trabajo subcomité en implementar estrategias para que la ciudadanía se concientice y se sensibilice. Tenemos en casa niños que están dispuestísimos. En mi propia casa yo lo he hecho, pero digo, nos topamos con el que, y yo la separo en mi casa, ¿y qué hace si nomás pasa un camión de la basura? Pues los echamos igual ahí todos y nuestro esfuerzo de estar separando no quedó en nada. Entonces, realmente la infraestructura de la que están ustedes hablando, de que el municipio esté por el otro lado dispuesto, preparado, armado para recibir esto, pues va a funcionar. Si no, se nos queda ahí en el aire nuestros esfuerzos, ¿no? Pero por ahí va. Es precisamente el estar ligado a ser parte del proyecto de planeación, de la ley de planeación, que va a estar obligado de alguna manera a considerar lo que acordemos aquí. Es precisamente la oportunidad de hacer que sucedan las cosas, ¿no? Siguiendo este camino que hemos tomado. Ahora, una pregunta, ¿aquí ya se hizo la elaboración de los involucrados? No, primero son las prioridades. De hecho, esto que está no va sentando esa base porque ya está mencionando. Y nos brincamos, el pasado ya tenemos la lista de los involucrados, pero nos brincamos de que primero hay que priorizar, y entonces uno por uno, aquí, por ejemplo, ahorita en esto, ¿a quiénes somos?
identificarlos y, como dice el método, incitarlos y a platicar y quién se podía oponer, a quién le beneficia, todo lo que dice el método. Pero íbamos muy rápido, y bueno, hicimos muy rápido en la junta pasada y me di cuenta que nos hizo Jorge que estábamos dejando atrás la priorización, por eso empezamos con ese tema. Ahora, creo yo que más adelante alguien que está arriba de nosotros, quizás sea Carlos, García, no sé, o tú, César, se va a dar cuenta de, ay, aquí están, no es que estén duplicándose, sino que tienen el mismo interés los dos grupos, vamos cruzándolo y juntándolo, ¿no? Y se consoliden, ¿no? Creo que esa es la ventaja de que haya que esté en una forma de pirámide y que alguien esté vigilando más arriba de cada paso. De hecho, la maestra ya está en los todos los días los tres. Ah, no menos. Ella va a estar en todas las reuniones, al menos que manera que se prepara la verdad, pero va a estar en todas. Yo no puedo porque no tengo tanto tiempo para estar en todas las reuniones, pero yo estoy tratando de estar también. Bien. Ok, está perfecto. ¿Qué otra idea? ¿Tú traías algo? Bueno, cuando se hizo la presentación del diagnóstico, a mí yo tengo una preocupación que siempre me ha dado vueltas con esas cuestiones de la cultura ambiental, más bien de la educación ambiental cuando recién inició, que todo se concretaba al tema basura. Muy común, o sea, como si no existiera el agua, la energía, la naturaleza, todas las otras cosas que son parte de la cultura. Entonces todo se centra a cuestiones de prácticas de las 3 R's y le paramos de contar. Entonces yo creo que hay temas ¿Quiero ver tú de Ciudad de Gran Visión? Sí. de Cultura ambiental. Cultura ambiental, te digo adelante. ¿Cómo está el chulo para llegar a la Yo creo que el método que utilizamos esta mañana, el que utilizó también el doctor, está muy bien ilustrado, ver todos los actores, en el caso, por ejemplo, de residuos, aire, agua, y ya después de ahí, yo creo que no sé si identificar primero las problemáticas, como tratamos de hacer aquí, o primero evaluar los temas, ¿no? Que son en este caso, por ejemplo, en la mañana se vio todo lo que es el agua, residuos, aire, contaminación visual o mensajes, ruido, vibraciones, todo lo que tiene que ver con problemas de contaminación y después quiénes son los involucrados, por ejemplo, en el caso de los primero priorizado precisamente. Pero nada más se vio como temas, los temas importantes de la contaminación, ¿no? o de la problemática ambiental más que la contaminación. Sin embargo, después de ahí, pues ya se, por ejemplo, el tema del agua, pues tuvo las CNA, estuvo la fragata por los trenes, estamos metimos todos los involucrados, hicimos como un árbol, no un árbol, sino como un, ¿cómo le llaman estos trenes? Yo soy un mapa de todo, y después de ahí, entonces sí, hemos dicho que residuos. ¿Qué proponemos para en este caso, para llegar a una cultura ambiental respecto a residuos? Bueno, ya lo la compañera que está bien, o sea, en este caso se puede manejar así por separación, segregación, tal. En el caso, por ejemplo, de la contaminación visual, los grafitis de la ciudad, por ejemplo, pues son una cosa terrible. Los anuncios fuera del todo ese tipo de cuestiones, que también a fin de cuentas la cultura va a entrar en cada uno de los grupos. ¿Sí? Entonces yo sugeriría, porque se me hizo muy práctico, hacerlo como nos parece un comité, o sea, determinar los ámbitos a cuál vamos a atacar en todos los rubros de la parte ambiental y luego en base a eso ya identificar los involucrados, que es muy sencillo porque casi todos tienen que ver con todos, o muchos, o no todos. Dependencia que así es. Entonces, o dependencias o sociedad también, ¿no? Fíjate que lo que es un debate aquí en parque de mañana, cuando todo el mundo opinó y se armó, ¿qué? Una hora se armó todo el lado, con el nerviosismo,
Se ve aire, suelo, biosímbolos y todo, y podemos ir aportando con el tiempo más. Agua, pues nos vaya corriendo agua. Podemos poner basura como genérico, ya sabemos qué separación, pero está para Entonces también podemos hablar de residuos peligrosos. ¿Cómo es el labor? Sí, pues son residuos peligrosos, de los especiales, urbanos, y ahí se van ya separando con la marca de la normatividad, ¿no? Pero, y qué dependencia les corresponde. Pero es cosa de armar un centro con flechas para determinar los temas y luego de ahí los involucrados en cada uno de los temas. La quema del día último, del 24 de la noche del día 31, para recibir el año, para despedir al, para recibir al nacimiento de Jesucristo. Y ponen el menudo afuera con la leña y todo. O sea, además dicen, además hacen menú de tamales con gas, imagínense a qué sabe eso. Todavía no más atarandado. Hay que probarlo de leña, el menudo de leña. Sí, yo he probado. Y es distinto. Digo, ¿en qué puede estar? En la mayor cantidad de calor, en el humo, ¿en dónde está la diferencia? Pero es parte de su identidad y la van a defender y la van a continuar. Ahí, eso lo pongo como ejemplo para que entender que lo tradicional es difícil de que aquí es justamente donde entra esta cuestión de educación ambiental, ¿no? O sea, es cierto que hay una cultura, que hay una tradición, que hay toda una enseñanza desde el abuelo, bisabuelo, y que ya no sabes por qué, pero tú lo haces porque tú te acuerdas que de niño así lo hacías. Pero entonces estás recordando tu identidad, la estás confirmando. Entonces ahí es donde justo creo yo que entra la educación o sea, todo esto a consecuencia, traes unas consecuencias y a ti mismo te afectas y después mueres. La mañana estaba un doctor ahí en la otra mesa, me decía vamos a morir de cáncer. Valente, así. Por la cantidad de contaminantes que hay en el ambiente. Entonces, bueno, sí está bien, es una cultura, te arraiga, tiene identidad, pero ¿a costa de qué? Entonces, es ahí creo yo que donde entra la educación ambiental desde la temprana edad, que sepan que el humo de llanta es veneno. Así es, y no solamente tú conoces ahí, pero ¿cómo tú sabes si el niño de la casa de atrás tiene asma que está muriendo en las épocas de invierno? Nadie mejor que Valente sabe cómo sufren los alergólogos. Y si te fijas en las obras de construcción, todos los obreros, todos en la mañana, a la madera, queman, cortan un campo arriba, ahí te dejan los tacos. Todos. Es un tono de energía. Es una cultura. Pero sería de la obra para calentar el lonche. Y los tacos, digo porque mi padre era constructor, y andaban a obras. Saben diferente los tacos que en el comal. Es muy diferente. No me digas que la madera de pino sirve para calentar tacos, porque todavía la de palo fierro, pero la de pino no. Pero la usa. Bueno, para empezar con eso, tengo problemas con el programa pero creo que para propósitos de lo que ustedes... Sí, ya después cambiaremos el formato. Ahí está, ya dice con eso. Sí. No es ahora. Lo que hicimos esta mañana le voy a mostrar aquí porque también lo he visto en la de conservación y de contaminación. Hicimos aire y dijimos, bueno, ¿quiénes son los involucrados en aire? Bueno, en aire están las autoridades, pero en el caso de la cultura, ¿a quién le vamos a dirigir también? ¿Quiénes están involucrados o a quién vamos a involucrar? ¿O cómo esto? Creo que habíamos comentado la vez pasada, ¿quiénes vamos a llegar o a invitar? Porque pues en aire, la Dirección de Ecología Municipal está involucrada 100% en Mexicali. No le quedó otra. Ahí va directo la flecha ahí. Como es a nivel cultural municipal, yo creo que no sé, le está comentando que como aquí es nivel cultural y educación ambiental, por ejemplo en aire nos vamos a involucrar con un ecología municipal, un municipio con muchos aspectos, pero por ejemplo a la Semarnat se va a mandar sombría de teclado. No, pero la Semarnat, de acuerdo a lo que yo presenté, la Semarnat sí tiene muchos programas de educación ambiental ya estructurados con materiales para
biodiversidad, para cambio climático, para... Eso ya salió en el diagnóstico. Entonces ahí podemos, este escenario podemos, pues, la SPA, porque también tiene, desde la Dirección de Ecología Municipal, la Semarnat, ¿quién más maneja? No, pues El ahí es Instituto de más... Ingeniería, que es el que hace las mediciones, que es el árbitro aquí. La red de monitoreo. La red de monitoreo. Esa es la SPA, ¿no? Es la que está manejando la red. Pues nomás nos dejaron el meteorológico, ¿verdad? Sí. Nomás contamos notas de cuando llega a llover y se quedaron con los gases. La SPA es la que está manejando los... Sí, Y los programas de Semarnat, yo estoy manejando los programas para educación ambiental. Pero Has hablado patente. es otro nivel, los involucrados después de afuera en otro nivel. Sí, si no lo No, ahí. son los temas. Ahorita identificar los temas. Sí, los temas y luego vamos a meternos con los posibles involucrados y lo podemos ir aumentando. Ya que tengamos ese Para eso está esta herramienta, como que lo explica, donde ya lo separamos de Ya no se usar ese formato para estar congruente. Entonces, por lo demás, te falta paisaje, Residuos. geosímbolo, residuos o basura. ¿Cómo le vamos a llamar? residuos, Residuos, sí, pues son residuos sólidos. sólidos Residuos, urbanos. basura, paisaje, el residuo sexual. Así es. Residuos, y luego tenemos agua, agua. los símbolos de Sí, va a quedar el paisaje, mejor el paisaje. Paisaje que agarra todo. Sí, que ¿Todas las áreas verdes también, verdad? Pues No, Bueno, el no. paisaje hay otro que es biodiversidad. biodiversidad. Pero, Después, si recategorizamos, nos vamos moviendo, ¿no? así es. Ahorita es la lluvia de ideas. El agua, Agua ya está, ya está. Si no, hay que ver. La energía también. Sí. Energía, por supuesto, es un tema Ruido. real. Ya va con la contaminación. Niño ya. Yo no voy a decir que yo no estaba pensando en Pues no, ruido no. El ruido. Ponle decibeles para que ya no se diga. ¿Cómo ves? No lo ponemos en No, pero pero no. tampoco nos vamos a casar con ese formato de hay que meterle un chaleco, pero vamos pensando otro. Pero, ¿ruido por qué? Con también cultura de no. O sea, ¿en qué sentido? Porque a lo mejor ahí va la respuesta. Sí. Pues la cultura es de que no hagan pachanga después de las 3 de la mañana, no va a ser por ejemplo. Respeten el vecino dejando el Lo estaba diciendo Valente. Los talleres que están vecino poniendo ventiladores cada fin de semana tiene fiesta y no deja dormir. Yo creo que Sí, es cultura también. La gente le sube para la seguridad. O son los sordos, los cachanillas, la ¿no? calle a todo lo que da. ¿Y cómo Hay gente que ha perdido sus barrios porque no puede con los vecinos revoltosos. No se puede vivir con una gente que cada fin de semana hasta el amanecer tiene todo. Y además ahora con karaoke parecen lobos saltando en la noche. Todo el mundo quiere cantar. Pero en la mañana. Y nadie canta bonito para la biodiversidad. Mi vecino no somos bonitos. Una pregunta. Una cosa es todo esto se puede ver en contaminación, ¿no? En la mesa de contaminación. Sí. Entonces, otra cosa es cuál va a ser la cultura ambiental que va a subsanar. Yo creo que no participan otras, entonces yo supongo que identifican la contaminación y a nosotros, o sea, tienen que coincidir los temas. Por fuerza, a nosotros nos va a tocar la Otra cultura función, ambiental de sí, esa parte, sí. ¿no? Dame la está bien. cultura Del agua, ¿cómo debe ser en el 2025 Así en es, Mexicalema? así Es el ideal. Y ellos no van a ver eso, ellos van a ver cómo no contaminar, cómo manejar el agua. Que eso No ya es está bien generar que se cultura. repitan. Ajá. Porque sí, a mí no me sigue cuadrando ahí el círculo. Porque no estamos partiendo nuevamente. No, está bien, creo que vamos bien, en el sentido de que planteamos ahí los grandes temas y las grandes preocupaciones que tienen coincidencia con los otros subcomités. Pero debemos centrarnos en nuestro tema, que es cultura ambiental. Y ahorita salió con todo lo que están ustedes diciendo, se me ocurre que existe ya una cultura ambiental, mala, buena, la que estamos hablando de los hábitos, siempre la hay. Y detectar entonces el problema de qué cultura ambiental necesitamos modificar, incidir para cambiar eso, y qué otras ni siquiera hay y que necesitamos implementar. O sea, la cultura ambiental que ya existe, detectarla
en esas áreas qué hay de eso y cuál podemos modificar, y por otro lado cuáles están ausentes, y nosotros crear esos hábitos que a la postre lleven a hacer una cultura ambiental X. Pero movernos por el lado de la cultura, si no, nos vamos a perder ahí. Pero vamos bien, yo creo que ya a raíz de ahí, yo sacaría educación, porque no tiene que ver con educación, tiene que ver con todo, sería una de nuestras herramientas de trabajo. No es tema, es herramienta. Es herramienta, no es el tema, exactamente. Que va a fortalecer, a crear esa cultura. Exactamente. La difusión. tema que falta, Educación, difusión, promoción, Herramienta. sí, como herramienta. Que Como comentaste herramienta de tú en trabajo. identidad. Ah, sí, identidad. que falta, Sí. Porque la identidad define los valores abstractos y los materiales, no la cultura material, de cómo se viste, qué usa, cómo usa los recursos naturales, y por dentro qué le significan sus paisajes, sus recursos naturales. Entonces, identidad es muy apropiado para delinear una ideal identidad cachanilla, ¿no? Y en ese sentido mi propuesta sería entonces de cada uno sacar como unas columnas de qué cultura ambiental existe ahorita, mala, buena, positiva, negativa, no la vamos a explicar. ¿Quién la aplica? ¿O quién la norma? ¿O quién la No, regula? ya después, ahorita sacar el listado de esa cultura que tienen respecto al aire, al agua, y luego un listado de propuestas de nosotros, y luego ya empezar a atacar eso como priorizar. O sea, es nuestra labor, pues es lo que vamos a hacer, a proponer. Pero una pregunta tonta. El mexicalense del 2025 ya no va a escuchar bandas, va a escuchar ópera. ¿escuchar qué? Pero a todo volumen. Música de cámara. ¿A dónde queremos, a dónde soñamos con culturizar, con que la gente tenga un nivel más elevado de recreación, de sensibilización, de valores? ¿A quién es su comité? Rebasa el ámbito de competencia de su comité. Yo creo que... Por eso dije una pregunta joven, que sigan con la banda. Sí, Ya vendrán sustitutos otras bandas. Otras bandas. ya nos conformamos con que realmente ya no haya... La banda gástrica de Esa es la calidad. Que sí, para todos nosotros. Vamos a ir, por ejemplo, financiando y apoyando a McDonald's y a todos los envenenadores, ¿no? O vamos a tener esta cultura de que no quiero ver una tienda de esas en mi comunidad, ¿no? ¿Dónde está el poder de la democracia? Decir eso ya no se permite en mexicano. Esa parte de la identidad y los costumbres no sé si ustedes conocen un tema que es importantísimo que tenemos aquí en Valle de Texas, un pueblo que se llama Hotfield. En Hotfield no hay una tienda que sea internacional. No hay Walmart, no hay ni McDonald's, ni Jack in the Box. Unos locales. Nada. Y es muy de identidad del pueblo. El pueblo no permite que haya ni una. Nada que toda la gente que van al costo del centro y a la Walmart, ni checa. Es un pueblo de agricultores y es un pueblo de agricultores y es el pueblo de para la agricultura. No se puede. Y aquí en Hot no hay un 7-Eleven, ¿no? Vean, no hay Hot. Son unas tienditas de los mismos señores de todo. Está en los estatutos de la regulación del pueblo. No dejan que entre ni un McDonald's ni nada. Tucson se declaró en contra de las plantas, no las plantas de energía, las plantas tropicales y subtropicales y el pasto. Dijeron ya no voy contra ti, es cierto, estoy a favor. Claro, y hay en 1952 se leyó un pliego que aquí en adelante vamos a hacer desierto y nuestros paisajes y nuestros jardines. Y es una ciudad hermosa. Que traje los están enfocadas esa es un muchacho porque está enfocado a la cuestión ambiental, claro, de agua, porque se va por las cuestiones de plantas adaptadas al desierto, y aparte directamente pues al paisaje. Esto tiene que ser la biodiversidad, también de regular el tipo de Ahí entra la biodiversidad. El tema ambiental sí creo que se acopan aquí. Ahora a lo mejor otra tonta, pero yo soy el encargado de decir la pregunta tonta. No deberíamos considerar que somos lo que comemos. La alimentación de los deberíamos pensar en que la gente se alimente mejor, aprovechar esta oportunidad. En el Tierra nunca habría
decirle a la gente el daño que le hace cierta comida y el beneficio que le tienen otras. Es que a veces no se les dice por ningún lado. Los atiborran de publicidad de McDonald's y lógicamente que va y compre McDonald's. Ya vieron el niño de 19 años que comió y cenó en McDonald's todas 19 años y pesa media tonelada y está sobre el borde de la muerte. Está la prueba de lo que es McDonald's. Y nosotros, es un McDonald's es símbolo de desarrollo y de globalización, ¿verdad? Ya llegó la globalidad. Ya está Coca, ya está Walmart, ¿no? Y nos decías, no, que Walmart de Caléxico es la que más vende en todo el mundo. Estamos desesperados para ir, queremos 3 centros para gastar más allá. Entonces no estamos conscientes del daño que le hacemos a nuestra economía y a nuestra salud con la alimentación. Y creemos que la alimentación es muy secreta y es de cada familia. ¿Quién comentó en la mañana que hay una ciudad, un pueblo que nos permite los colores? Y es el único lugar en el mundo donde el McDonald's, la M es verde. Es amarilla. Sí. Y comentó en la mañana. Pero está más bien, a la identidad que nada más creo que es en Arizona. Sí. Eso es un ejemplo de poder de la pueblo. Ahí van a hacer salud. Sí, claro. No, yo creo que considero la alimentación. Tenemos que saber cómo ligar, perdón, pero de hecho la maestra dijo esto, incluyamos la salud. Entonces tenemos que hacer una liga entre el ambiente y la salud, o sea, y a lo mejor, de hecho, que estoy investigando, que es la huella ecológica, relaciona directamente la capacidad de la tierra para poder sostener la alimentación de alguien y es directamente proporcional a su salud, digamos, de un modo. De hecho, la contaminación prosumida porque le da daños a la salud y a todo el ser viviente. La asociación de nosotros, pues, el Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud no se puede separar lo que es contaminación, solamente lo que es salud. Pero esa sería, te digo, estrategia, tu herramienta. Cómo educar a la gente, informándole acerca de los daños de la salud, pero no es atacar eso. Creo que es de la mente de salud. Creo que no es la enfermedad, o sea, sí. Como objetivo principal, no. Como coadyuvantes, ellos la tienen como estrategia, pero si ellos no la llegan a tocar como estrategia, la tiene que retomar el comité ambiental. Bueno, otra tonta, ya que ninguna latino, la cultura del entretenimiento. Ya ven el nuevo libro que está haciendo furor de Vargas Llosa, ¿no? La nueva, que son una cultura del espectáculo. Para que lo recomiendo a todos, aunque es un tema muy trillado en la sociología de los años 70. ¿Cómo vamos los mexicanenses a seguir que nos llenen de casinos, por ejemplo? Ellos lo pagaron. ¿Sí? Ya hay una ley que ha prohibido otro casino más. Pues sí, pero cada uno de esos tiene para como 20 o 30. Es el primero que hacen de la concesión que se les dio. Son muchos, ¿verdad? Son muchos. ¿Se amplían para arriba o algo? Bueno, si van para arriba no sé, pero ya otro ubicación en Mexicali, en el estado, ya no se va a permitir ni uno más, por ley. Es que entre los casinos igual más, pues en la CFE no hay ahorro en Mexicali. Ya se va a acabar el vapor. Yo creo que el problema de esos emprendimientos que justamente es porque en Mexicali el clima no ayuda a tener otro tipo de... No hay un parque verde, no hay caminar. Yo creo que es una parte importante de la parte ambiental, pues, porque la gente que se va a los centros comerciales, en los casinos, y ya, porque museos ya lo saben. No, los museos están vacíos, no que meter a la gente a huerto. Esa parte del entretenimiento yo pienso que es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo haces que la gente ya ¿Cómo se va a invertir en Excelense del 2025? ¿Qué opciones va a tener para invertirse? También lo que pasa mucho en la ciudad es que no promueven mucho el turismo local. Yo veo, por ejemplo, en Hermosillo está el turibús, que te da todos los paseos por las leyendas de las calles de Hermosillo, donde aquí en Mexicali tenemos mucha historia, tanto en Mexicali como en el Valle. Debería de haber, así como en Ensenada que está la ruta del vino, o sea, aquí también preparan, por ejemplo, en el Valle preparan quesos caseros, preparan ciertos alimentos también caseros, y lo que hacen es traerlos a la ciudad, el Valle en la ciudad, en vez de sacar camioncitos,
con la misma gente, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente en Mexicali no conoce su valle, no lo conoce, no conoce una vaca, no conoce el trigo, no conoce el algodón, siendo que todo lo tenemos aquí en Mexicali y lo producimos, las hortalizas, todo eso, y es para que se hicieran camioncitos y llevar no nomás a los niños, o sea, que sea de paseos familiares de oro, la ruta del valle de Mexicali. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ¿no? y eso es alentar el turismo y la economía también. Ya ligado con la identidad. Si no conoces tu valle, ¿cómo vas a sentir parte de él? Exactamente. La identidad es urbana de Mexicali. Cuando fue el terremoto, que iba la gente de Mexicali al valle, era la primera vez que iba, no sabía, no conocía, y dónde está el ejido fulanito, y dónde fue el terremoto, pues la gente no sabía, iba siguiéndose unos a otros, iban llegando a la zona cero, pero totalmente nos decían, nunca, jamás en mi vida, personas de 20, 30, 40 años, que viven, que nacieron aquí en Mexicali y no conocen el valle. O sea, fue sorprendente, y sí deben de promover ese tipo de turismo, porque en muchas capitales de la mayoría de los estados tiene ese tipo de turismo. Hermosillo lo tiene, y hasta lo tiene anunciado en el Facebook, se sigue, y tienen leyendas y cuentan, y arman como un teatro, y van contando, y lo hacen casi a diario. Yo creo que eso también hace falta, es parte de lo que es. Están sacando fundamentos el grupo de ustedes con las leyendas de La Llorona y demás que se vienen a replicar aquí, y hay una lista de aparecidos y demás que sería muy conveniente, pero entonces no entendía cómo le causamos. ¿Es un elemento no? Pues ¿Turismo cultural? Pues es turismo ambiental, turismo ecológico, se promueva la identidad. Turismo de identidad. A ver, vamos a ponerlo de recuerdo. Turismo ambiental, porque ambiental es todo el conjunto. Sí, bueno, la Llorona aparece en el medio ambiente. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en ese yo no conozco el Cañón de Guadalupe, y la verdad, por todo lo que oigo, que dicen que sí está bonito y todo eso, me da miedo porque no hay la guía que te lleve. Digo, ¿cómo es posible si ha pasado tantas personas que se han quedado ahí, que se han perdido, etcétera? Pues poner bien la ruta, un guía que te esté llevando. Realmente de los de aquí no sé quién conozca, pero me dicen que sí, que está muy... Pero a mí... Si tienes que ir con alguien que conozca muy bien el terreno, en un buen vehículo. Entonces, nomás no te metan por la salada, vete por el camino de la falda de la sierra, ese siempre está bueno. Muy ondulado, pero ese nunca te pasa. Pero es ahí donde la falta de información, la falta de... En ese camino, Alberto, ese camino no está ni señalizado, la entrada la tienen por la salada. La entrada oficial que dice el Cañón Guadalupe está por en medio de la salada. Por la falda no está, y yo muchos lugares que conocimos fue por Alberto, cuando fuimos a la maestría, que salíamos a reconocer el campo. Las misiones del sur. Así es. Sí. Aprovechando que estamos en el tema como de identidad cultural, mencionaron varios temas. Desde hace rato me viene a la mente de que por qué Mexicali no promueve más la identidad que tiene con el origen chino, ¿no? Como muy relacionado con el ambiente de los chinos, la comida china, pero también la chinesa, por ejemplo. Y he pensado mucho en incluso convertir una parte del centro histórico en Chinatown, o como le queramos llamar. Si hay una ciudad de México que se merezca algo así, quizás sea Mexicali, más que cualquier otra, más incluso entender. Y por ahí tenemos mucha historia también, muchas cuestiones. Tenemos el teatro chino, por ejemplo, ahora que se está remodelando el centro histórico y va a llevar el metrobús, etcétera. Está también parte de la identidad, también donde se puede comer mejor comida china que en Mexicali, tal vez en el DF, pues no sé qué es, ¿no? Pero bueno, mucha gente que viene a Mexicali rápido piensa en comer comida china. Ya traen ideas, o platillo. ¿A qué voy a comida? ¿A qué voy a Mexicali? ¿A comida de negocios? Voy a comida china. Los aviones que llegan todos los días de aquí van cargados de órdenes de comida china para hay una asociación china. Bueno, eso va a ser parte de la identidad cuando analicemos la identidad. Digo porque ya estabas callado por muy buen rato. Para decir, no, eso se trata precisamente de la identidad. Hay una discusión que han hecho que sea más importante sentir sobre la vida, lo que ustedes ayudar a formar esa visión. Las estrategias de redes preocupantes podrían ya cuando lleguen a este paso, porque
van a tener que desarrollar lineamientos ahora sí muy técnicos, muy específicos. O por ejemplo, hace rato decía la educación, ayudamos mejor que no tiene nada que ver con cultura ambiental. Pero ahí como van, o sea, dense cuenta que ustedes mismos han mencionado qué es el elemento fundamental que van a utilizar como para tratar de hacer una ruta. Yo solamente menciono lo que ustedes han dicho, esparcimiento, por ejemplo. ¿Cómo lo pueden ver una cultura ambiental? Porque es lo que ustedes mismos están trazando esa situación. Por eso, qué bueno que se está dando y la verdad es que yo nomás hago esta introducción para que ustedes mismos vean cómo ya van definiendo esos elementos que van a formar la cultura ambiental que quieren para nosotros. Yo creo que educación debería estar en el centro. Debería estar también ahí con cultura. Educación y cultura ambiental. Educación es parte de la cultura, pero es tan importante que hay que señalarla. Y si no, se nos va quedando por un lado. Educación, identidad, culturas. Porque, permiso para hablar. Ahorita, con permiso, que estaban diciendo que la identidad, de hecho, refuerza ciertas conductas y patrones de comportamiento en el tratamiento del medio ambiente. Por ejemplo, la identidad mexicalense que tiene el río abundante Colorado y la desperdicia. Entonces, parte de la identidad mexicalense es el trato indiscriminado al agua, o sea, viene a repercutir en el manejo del agua, del gasanito. Entonces, identidad y educación, tal vez la educación es como lograr integrar la identidad ya a una forma más amistosa del tema. Entonces viene siendo como cultura ambiental, es educación e identidad, o sea, esa parte. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la educación es educación formal y educación informal. Lo que es, por ejemplo, todo lo que es identidad, eso viene que en educación informal. Y lo que es educación formal, pues es ya lo que es la currícula, es el plan de estudio, lo que ya viene en estudios pedagógicos. Y la educación no formal o informal viene todo lo que es lo que puede caer en lo que es identidad ambiental, es parte de la educación no formal. Entonces recreación quedaría dentro del turismo ambiental, lo resolveríamos con eso. El esparcimiento, la recreación del esparcimiento. Sí, verdad que hay que incluirlo, ¿no? Como un tema, ¿no? Sí, importante. Sí, ¿verdad? Es que muchas cosas pueden aterrizar ahí, terminar ahí, con un programa, con un esparcimiento adecuado, resuelves otros problemas. Ahora, bueno, por tiempo, no tiene que ser 1, 2 o 20 actividades, ustedes definen cuál cantidad ustedes consideren, así como lo están haciendo, cuál generalizando sin definimiento. No sé si podrían tal vez cerrar esta parte para ir sacando un producto. Sí, incluye esparcimiento y la cerramos, si no, no la cerramos. ¿Una nueva o quito una de ahí? No, una nueva. Después mejor quitamos, ahorita hay que tener así la lista ya con eso. La idea es Sí, la idea después, de que no se nos vaya, ¿no? Es un borrador de trabajo. Sí, de hecho es en la próxima, para que la presentarles nomás esta herramienta, ahí sí viene esa parte donde si ya tienen ustedes una noción de los directores, ahora sí, qué agentes son los que tienen que ver con la diversidad, quiénes son los responsables de la educación o de la educación, qué agentes son los responsables. Yo no recomendaría para que saquemos un producto de esto, definir cuáles son las predicciones del 1 a la 10 por encima. No, todas sin importar valoración, ustedes necesitan las convencen. Bien interesante. ¿Cuál iría en primer lugar? El que sea más importante. No se trata de priorizar ahorita. Yo creo que ahí nos va a pasar algo semejante que en otras sesiones. Vamos a ir viendo que la Semarnat tiene una responsabilidad, la SPA otra, el municipio tiene otra y tiene que ver la universidad tiene toda la universidad, todo lo que es academia, educación pública, educación también, todo lo que es investigación y demás, tiene que ver con esos temas.
yo creo que a lo mejor nos conviene poner, por ejemplo, ahorita sí muy general, entre las autoridades gubernamentales, ¿quiénes Y serían? las instituciones que podemos involucrar, el CETI, las universidades. Las instituciones de educación, pues entraría la parte formal, la parte de investigación, bueno, quienes están ahorita construyendo ese sector, que son todo el sistema básico, todo lo que es medio superior, los tecnológicos, o sea, todo lo que está incluyendo en la parte formal de educación, y la otra parte, todos los grupos de organizaciones que están de alguna manera construyendo, poner entre quienes son la parte formal de educación que tenga resultados, pudiera desarrollar una Pues en el orden Semarnat, las que dependen de Semarnat, las descentralizadas, a futuro de aquí no se va a derivar que se modifique algún artículo, alguna legislación. ¿En dónde va a tener aquí la legislación? Porque derivado aquí se van a encontrar los problemas y se van a buscar las soluciones, y en algunos casos las dependencias que está mencionando no tienen las armas para regularlas pues, en ese momento. ¿Por qué? Porque no está establecido en una ley. Sí, eso es al final. Por eso vamos a incluir el Congreso en los actores. Y hice la carta, te la envié, Alberto, para que la revises. Sí, las cartas. ya, incluso tenemos una carta modelo para invitarlos a participar. Ya, a los que resulten de aquí, una carta modelo, eso ya lo habíamos adelantado. Alberto, pues a lo mejor en el esquemita que tenemos ahí, habría que agregar un cuadrito que diga normatividad. Puede ser, para claro, sí. Fuera Sí, tampoco como que no quede fuera. Sí, mire, si esto no se traduce en leyes, no se va a hacer. Buena parte del esfuerzo se va a perder. No, tenemos que mandar a regulados, siempre que vamos a presupuesto. De aquí pueden salir iniciativas. Sí, ¿de qué van a salir? Escribas para que puedes regular algún contaminante, pues alguna contaminación que se derive de los puntos hechos. Ya al momento de atacarlos, si no dar las bases. ¿Con qué lo resuelvo, no? Si no tengo el arma, ¿no? No vas a llegar así, ¿no? Bueno, entonces vamos a la lista de actores involucrados. De ahí vamos a ir pasando, ¿qué quedamos? ¿De uno por uno? De izquierda a derecha, así como reloj. Semarnat, ¿qué más? SPA. Secretaría de Protección Federal, luego. SPA. El ambiente del Estado. El Estado. Sí. Y luego la Ecología Municipal. Dirección. Ecología Municipal. Ahora, Semarnat damos por hecho ahí todos los como decía, con agua, con agua y todo lo demás, ¿no? O los mencionamos. Y descentralizados. Porque a la gente se confunde, Semarnat cree que es toda la secretaría con todas, incluyendo Profepa, o nomás es lo que queda ya de la representación estatal y todas tienen más fuerza afuera, ¿no? Así que se acabaron los delegados de Semarnat. Hay algo que pasa que a veces se hacen empresas que se esconden en barrios lejanos. Tú no sabes que existen y están contaminando bastante. No sé si puede existir una relación entre cuando sacas tu RFC, de que si ellos se dan de alta como por ejemplo una empresa de churros. Ok, sabes que uno de los requisitos va a ser que te des de alta en ecología, que saques tu permiso de manifiesto de impacto ambiental. ¿Para qué? Para que de una vez estén observados. Porque tú, una empresa contamina y si llegas tú dando todo lo último que tengas tú de disposición o de análisis de tus cargas o tus emisiones. Lo que pasa es que lo de que será RFC tú puedes darte de alta en la forma que tú desees, no especificando la actividad, y es por ahí donde ya es para más fiscal, pues, y lo otro pues ya es operativo y no tiene que coincidir exactamente de la forma en que te das de alta fiscalmente, que lo que te das la actividad ya es en específico, ahí ya es diferente. Bueno, entonces quedamos con los 3 niveles, ¿no? Esos 3 por lo pronto, universidades, ¿no? O sea, ahora sí, en otras distancias. Universidades, puede sí, ser puede también poner UABCS, ETIS, tecnológico, ¿verdad? De una vez. UPM, UPN, todas se pone universidades. Educación superior. Educación media, pues educación toda.
institutos educativos en general. Sí, instituciones educativas. Educativas todas. Para no hacer la Yo lista. creo que tenemos que involucrar también al privado. Esto Que es una poner el primera Consejo lista, de Desarrollo ¿verdad? Económico de Mexicali. Pues podríamos hablar Sí, al CEDEM. ¿Cómo? CEDEM, CEDEM. CEDEM, Doble E. CEDEM, Consejo de Desarrollo Económico. Pero ¿qué Está dentro también de este proyecto. También está el Consejo coordinador Empresarial empresarial también. CEE. Y ese aglutina todas las cámaras. Ese que poner. Sindicatos. Ahorita que están de moda. Ese también involucra la industria maquiladora, pues está bien. Nosotros somos por ONGs. por ONG. Sí, Sí, ONG. ¿Esto nadie quiere poner el nombre de en particular de alguno de todos? No, pues se pone aquí está limitado en el ¿Quién más está de Algo ONG? lindo del mercado de venir, ¿no? ¿No hay más? ¿Quién más está de Ahorita ONG? que está de ONG no hay nadie, pero han venido para dos, tres. Asociación de biólogos de biólogos. Y también hay otra Asociación de biólogos de Biomar. Ah, sí, en contaminación con una muchacha de Sí, los invito Jorge. Nada más que terminar. Pero ¿qué institución no tiene listado de las ONGs dedicadas Es a... que en Mexicali casi no hay ONGs. Pero aunque haya las pocas, ¿quién tiene listado el control? Está invitado los de Fundación Hélice, Eso está invitado a Fundación Hélice. Ahí está registrado. Pronatura, que es nacional, ¿no? Pronatura, Pronatura Noroeste. Fundación Hélice también está invitado. Hélice y Estado Simas. Río Colorado. ¿No quieren anotarla? Es que no estábamos poniendo los nombres particulares. No, no se pueden hacer. Tenemos que llegar a ser ¿Sí? Sí, porque en Mexicali es que no hay casi. En En Tijuana y en Ensenada hay muchas, pero Mexicali es falta de la cultura ambiental. El Pero tema Pronatura de- tiene en Mexicali oficinas. ¿Mande? Hélice también tiene en Mexicali Pronatura. Sí, Fundaciones Hélice es de Mexicali y tiene 2 años Y apenas. Pronatura también. Y tiene Pronatura, Fundación Hélice. ellos tienen mucho tiempo, pero es más es regional. ¿Mande? ¿Cómo se llama? Simas, sí. CIMAX y la Fundación de Biólogos. Pues ponlo, Ah, ya estamos aquí. Él pertenece. Sí. ¿Cuál es el nombre correcto? Biomar. Ahorita Simas. se llama Ale. Sí, Simas, sí. ¿Y ese? Ale. La hélice es H-E-L-I-C-E. Pero todavía está eso funcionando. Sí, lo que tuvieron aquí. ¿Y lo de los Harvey? Esos son Sí. usuarios del Río Colorado por lo pronto. Usuarios del Río Colorado. Usuarios del Río Colorado. Tienen sus ¿Sabes a quién nos faltó ahí? Nos faltó la CNA y los módulos. Por eso decía yo que mamá, vamos a desglosar de una vez. No, porque la CNA depende de Semarnat, pero es una totalmente descentralizada, que no depende de Semarnat, del secretario, depende del presidente. Depende del presidente. Y los módulos En el Valle. están 500 señores, la Comisión de Servicios Públicos del Mexicano. Entonces, del agua, la C. ahí está. Hay que ponerlo. Sí, hay que ponerlo. La CNA. CNA. CNA, CONAFOR también va a tener un CONAFOR, juego sí. importante con las prestaciones. Conafor, ¿Cómo se les hace? CITEX. Pues en el cuestión de la cultura del sistema Los módulos. en la mañana vimos también hasta la Serena que queman tantas Módulos de riego. módulos de riego y contaminación, ¿no? La misión de gobierno. ¿Qué? Módulos de riego. Sí, pero son de riego. Módulos de Pero riego. dicen que lo que queman Son es público, independientes. no hay en el Río Grande. Ok. ¿Qué se dice eso? No, esto pero eso de la Pero también involucrado como una manera de Ellos hablaron con conciencia, ¿no? De lo que de estamos conciencia. haciendo. O sea, ¿A quién? no tenemos nada A la Serena, a la A la Serena. a la Secretaría de Defensa Nacional. Porque a la verdad, pues, sería una cuestión de... Ellos se enteran de muchas más de contaminaciones Ellos saben cómo rurales que tenemos todas cualquier las otro. empresas ahí. pero esto es cultura. Además que No, ellos no. están preparados para A estar menos que implementemos un programa de cómo defendernos con armas de fuego para la ciudadanía.
Yo no puedo tú no son los asesores. yo no puedo desviar si No, usted ya va más allá. un soldado ya dijo que yo ya no voy a tener mi cuenta al pueblo mexicano. Hombre, ¿cómo? Pues yo sí voy por Bueno, ya otra pregunta tonta. Serena no. No se ve nada. Sí, no me ¿Qué más nos falta? Oye, laborales, nadie se acuerda de. Yo dije sindicato hace rato, el laboral, ¿qué se Pues el acostumbra a laboral, hacer el aquí? más importante sería el CENTE, o sea, el sindicato de maestros, porque es de plano, pues son los que en la educación formal son los que van a Sí. decidir si se apoyan o no Si nos van a apoyan. apoyar a nosotros o no. Si nos comisionan a alguien. Ajá, o no. Al ratito todo el sindicato aquí somos Ya no tienen para comisionar, ya están todos. Los cursos de capacitación, todos los cursos de capacitación los autorizan las STPs. Capacitación, pues, explicación de gestión de cultura ambiental también. Yo no creo que haya cursos registrados en el STPs para eso, pero lo que se da la autorización para variar cursos a nivel mundial. Yo creo que es muy importante la industria, pero ya está en el CCE. la maquiladora. Podemos dejar la ex aparte de la del CCE. No, ponen en de gobierno la CFE. La CFE y también el Estado también ya tiene su propia. La CFE es la que más contamina. Energía. Ajá, el CFE no sé cómo se llama, pero ya tiene su propia. Pero esa es contaminación también cultura. Pues es que es cultura. ¿Cómo se va a poner CFE, pone la CFE y a Pemex también. Ya están bien escondidos, pero También ya le pasa el cochinero también. pues el cochinero que dejaron aquí. No se puede usar para nada. La Comisión Estatal de Energía. Está contaminado 10 metros de la energía. Donde estuvo la Pemex. Es la Ajá. Sí, lo que regalaron para hacer el monumento del centenario de Mexicali. Él me dijo, sí, le regalamos el terreno. Pero limpien, no Fue un México, una comisión, sí, se lo damos hasta que alguien nos dijo. 3 metros abajo se van a desbaratar hasta los cimientos del terreno. En empresarial Está solo inservible. ¿Qué terreno? Empresarial, ¿eh? ¿Qué terreno? Donde estaba Pemex en la cuchilla, Los Mateos. y la que sigue de don Héctor Sada ya se lo donó a la iglesia, ahí va a ser la catedral de Mexicali. Ahí se va a construir. ¿Sí? La cuchilla de López Mateos y pues la cuchilla es donde va a estar la catedral y entre la molinera y la catedral está donde fue Pemex. Eso es lo que está todo distribuido. Ahí donde está todo el distribuidor, ya arriba está la catedral, se va a hacer. No, la cuchilla. La cuchilla. Te van a presionar si vas a ver un carro. No, pues va a ser un tráfico. Es un choquerío, todo el mundo presionamos y chocando. Pero persinado. No va a llevar Pero persinado. Pero persinado. ¿Qué más? Ganancias. A ver, yo no estaría segura que la Asociación de la Industria Maquiladora esté en el CCE. No ahorita. creo que la englobe. Está. No, nada más está Coparmex, Canaco, Canacintra, Canidad, pero la Asociación de la Industria Maquiladora en el CCE adentro. Sí está. Sí, En Cali sí. Sí está porque me va a presidente y Sí, Flavio, ¿no? Sí. La anterior presidente la Estuvo Lara, ese estuvo ahí, ¿verdad? también estuvo Lara, no está en ese C, pero sí, Hasta diputado iba a no ser es una cámara. No, Una cámara es una asociación. el Congreso del Estado, y los regidores municipales, el cuerpo de regidores, Cabildo y Cabildo, cabildo en las autoridades de gobierno. de hecho está participando el regidor de ecología. Ah, sí, allá con Jorge Ramírez, en conservador. Quedó de mandar a una persona aquí también, pero no hablar con él. Les quedó de mandar a una. Sí, dile que no llegó nadie de ellos. Estamos así de bloque, pero después. La CONAFOR. No, ya está, ya está. Pero que Es Comisión Nacional Forestal la que nos da todos los arbolitos que se necesiten. Les van a Con los programas de educación. Y nos va a dar bonos de carbono al que tenga más árboles.
¿Y los otros dónde quedamos del pueblo? No sé. Pues en ONGs, pero pues es lo que digo, pues si no están Entonces no organizados. estamos representados, el pueblo no va a estar representado en esta perspectiva. No se me ocurre. Sí, deberíamos invitar Para ellos es el beneficio, pero ¿quién le va a Con hacer una ciudadanía, casa que tienes que poner ciudadanía en general, eso nada más de caca. con otros ciudadanos en general. Representadores. Todos son No sé, profesionales. patronatos, Medios de comunicación. Eso me refiero yo. Medios de comunicación no están considerados. Pero porque finalmente les podrían La ayudar. sociedad civil organizada, ¿cómo la vamos a cómo se va a representar aquí? Si es que hay una sociedad civil organizada. Los clubes, ¿qué clubes? La Tamayo, que venga. La Tamayo. El tamaño. No, se acaba la sesión. Medios de comunicación. Medios de comunicación. De hecho, lo más importante porque es lo que nos ayuda a difundir la cultura. Medios de comunicación. Y los ejidatarios, que son los que usan el río Colorado. Están módulos de riego. Ay, Módulos de riego. En módulos está. Están todos. Pero módulos está dentro de donde de Conagua, ¿no? ¿Verdad? No, está. Es una desconcentrada de Conagua. Sí, es un privado. Decían que es desconcentrada, pero viene siendo gobierno, ¿no? No, pero se trata aparte Pero porque ya si como no tienes es mesas directivas, El se módulo, tratan aparte. los usuarios. Es como una privatización del agua, ¿no? Se les da una cuenta y ellos hacen lo que quieren. Porque Está sancionado. No, de hecho son los dueños del agua. El ejidatario es el dueño del agua. El equilibrio de los Conagua. privados también. Tú ¿Mande? también como privado, pues, Sí. tengo derechos de riego y pues privado. No, por eso sí, Pero pero principalmente están calculados en los Los módulos de derechos de riego. riego hace 10 años. Los puedes rentar. Hace 10 años costaban 450 dólares. Ahorita valen 3.800 dólares cada derecho de riego. Cada hectárea de derecho de riego subió crimen. Y cada Y no se hizo bien, ya no va a bajar porque es la misma agua. hace 2 años se compraron en 2.500, hace 2 años. Pero ponte en media en $900 hace 4 años. Subiendo. Es lo que comentaba hace rato, la hora para conseguir los derechos. Porque si no era una empresa grande y tiene agua, tiene que comprar derechos de riego Y dejarse de sembrar. Fíjate, los compra y los tienen que dar a ellos. Están como la Comisión de Electricidad. Ah, sí, para que le puedan dotar de para agua. dotar de agua. La policía ambiental no entra aquí. Estaba pensando en la famosa patrulla que la gente, hay una patrulla ambiental. La patrulla- Hay una, no yo sé, y no alcanza. Depende de la Dirección de Ecología Municipal y el municipio. Más bien es uno parecido como la Con Llorona. Policía Municipal. La debe de. Bueno, Yo creo que la policía. El proyecto tránsito fue de ecología también. municipal. Es lo que decía, mira, la policía municipal está en todas partes, se entera de muchas cosas, estaría capacitado para, cuando menos, levantar un acto o hacer una llamada, ¿no? Tanto para las quemas como para que tiró un perro muerto, que tiró escombros. O pero difundir. bueno, ahora que no vino el de ecología municipal, pero ecología municipal debe saber el reporte que tienen las patrullas ecológicas, ¿sí? Porque a mí me tocó instituir el proyecto de las patrullas ecológicas. Y debe de coordinarse seguridad con el programa de las patrullas ecológicas con ecología municipal. Y debe tener un reporte qué es lo que están haciendo realmente, o sea, qué es lo que están sancionando, qué es lo que están vigilando, qué es lo que están previniendo. Pero no hemos visto como ciudadanos el reporte que hacen. Pues no lo hemos registrado, ahora sí lo vamos a solicitar aquí. Entonces ahí cabría dentro del municipio separar la, ¿qué le llaman? Patrulla ecológica, porque Patrulla ecológica. Sí, patrulla Y ecológica. es que funda con sus compañeros. Porque puede ser una fuente de información para el proyecto. Sí. No nomás después de ubicación, sino de información ahorita. ¿Cómo reportan? En este ¿Qué partido. reportan? Y que nos dieran un catálogo de sus reportes, ¿no? Lo dejo así como Seguridad municipal, público. No, la patrulla ecológica es parte de seguridad pública municipal. Sí. Sí, pero depende de seguridad. De ecología municipal. No, la patrulla ecológica depende de seguridad pública. Depende de seguridad Ah, sí, pública, sí. pero se supone que está Coordinada con ecología. Con ecología. Por eso el de ecología debe de saber que, a ver, ¿qué te reportan algo? ¿Cómo se reportan? ¿Qué? Más que ahora no vino el compañero. Pero, Miren, no teníamos nada y todo lo que tenemos ya. ¿Les parece que falta uno? sí, ya, ¿Cómo la ven con esos faltan? pues si te nos ocurre otro en Almora.
acomodan, pues para la próxima. Sí, yo me quedé pensando en el centro, también hay un sindicato de académicos universitarios, ¿no? Sí. Es importantísimo que ojalá tuviera aquí que se entere de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama el sindicato? Está espesón, pero... Ya te que no sé, las huelgas del 90, del 80, el pintor blanco. El pintor de blanco. Pintor blanco es sindicato. Todas las huelgas desde el 76 al 81. Si Chato Flores, de Ciencias Marinas. El líder ahí. Es de aquí de Mexicali, pero ¿Ah, sí? Es el líder del... No, de los maestros. Pero en aquel tiempo, como era un cogobierno, cada vez sí, un cogobierno. En un momento tenía el rector que... Pero muy democrático. Pero era democracia, pero por autoridad. ¿Dónde? En el empresarial ahí ya no considero. Se nota muy débil, ¿verdad? Pero es que está muy desrutinado. Es que en el CC está la Canacitra, la Canaco, la Caridad, la Construcción. Sí, la asociación china muy importante. Asociación Tiene china. una escuela. Ahí le va a entrar la parte cultural de la comida y todo, sí. Su propia cultura incrustada en la nuestra, ¿no? La celebración y demás. Es lo simbólico. Ahí está la parte de la definición de cultura. Ahí está la parte simbólica. La manejaba el Pito G, una señora Lambia, ya felpando. Creo que ahorita está Aullón, Asociación China. Sí, Aullón. Es el maestro de los caballos. Hay que hacer una cartita también a eso. ¿Qué huella de la cultura china en lo que estamos haciendo? Pues es interesante. Hay una ONG que se llama Pionero. Creo que sí, este es César Angulo. Sí, de César Angulo. Entonces a lo mejor incluirlo porque ellos están reciclando materiales de equipos electrónicos. Pero está en medios de comunicación, ¿no? O como pienses como ONG, ok, pionero nomás, ok, pionero. ¿Aquí tiene contacto con ellos? Sí, ¿Me puede decir que tienen a alguien de ellos? ¿Usted? También. Ah, usted. Le aviso yo. Yo le aviso, me manda una aquí. Le puede mandar una cualquier copita, ¿no? Que yo le voy a comentar. Ah, qué bueno. Sí, porque sí es interesante que están haciendo que esto es importante. Y los medios, si no vamos a quedar escondidos ahí, que después vamos a salir con una sorpresa. Que nadie espere. Los medios van a dar la difusión. Claro. Es la forma más fácil. Y el que se case con el proyecto lo puede tomar y liderar en los micrófonos. ¿Qué más que decidiéramos eso? Si fuera un ambientalista que dijera esto me interesa a mí, para ir cerrando un producto, ¿ustedes consideran que las prioridades que deben tomar en cuenta la cultura ambiental son estas seleccionadas como que van a ustedes utilizar en su guía? Sí, a reserva de consultarlo con la nueva, como dice César, eso casi va a quedar así, pero pueden ocurrirse nuevas, ¿no? Que llevamos de tarea siempre esa pendiente. Y en el caso de los involucrados, ¿consideran ustedes que estos son se veía tan lejos, no tan difícil? ¿Consideran que estos son los involucrados en este tema de cultura ambiental en la República Mexicana? Sí. Lástima que no está el Reynoso Muñoz para que viera que funcione el método. Ay, no le di la voz, me dice, pero como llegó también otra vez y lo bombardearon porque estaba repitiendo lo que ya habíamos dicho. Hay que mandarle la información nada más a todos. Sí, a todas ya mandarse y van a ver, muchos van a volver, ¿no? También. Y algunos van a, que no vinieron, pues a lo mejor tienen otra idea de involucrar más. Ahora sí que introducir más involucrados. A lo mejor una que se está pasando es la prevención de la vulnerabilidad de los catastros. Por ejemplo, los temblores. Protección civil. Ajá, protección civil, porque pasa algo y ya nadie tiene agua, ya no tienen ni cerillos, y o sea, se vieron problemas de esto. Entonces involucrar a lo mejor la... Protección civil como una... Hay una mesa de protección civil
familia. Entre las 27 mesas que hay, nosotros somos un tercio de una de las mesas. O sea, no somos cultura ambiental. Por ejemplo, desarrollo social tiene 7 mesas. Entonces, hay de desarrollo urbano, hay de. Todo el día con son 60 y tantas mesas. 60 y tantas mesas, que nunca has hecho un ejercicio. No, está interesante. Nunca. Es lo que nos llama toda la atención. Sí, yo disculpo por el programa que no puedo agarrar, pero yo creo que ya con este, digamos, el producto que. De esta sesión. Creo que va avanzando bastante. Esto le va a hacer llegar a Sí, claro. correo. Sí, de hecho ya mañana invitar ahora sí a BTCW con Diarrín. La nueva plataforma. Van a poder charlar y sacar todo el tiempo. ¿Qué te parece? Yo mandé esto. ¿Usted está actuando con el mundo van a vaciar ahí? Sí, todo. Ya nos vas a enviar el otro programa. Jorge, ¿qué esperaríamos para la semana que entra nomás? Un preámbulo. Para no que nos den la orden del día. Por ejemplo, ya vieron las prioridades, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaron muchísimos involucrados, ya los fueron agrupando, clasificando incluso. hay que caracterizarlo. Es una parte eso nos falta. Yo creo que tarea sería caracterizar cuál es el papel que juega cada uno en cada dos. Sí, ajá. cada involucrado, algo breve. Pronatura, ¿qué esperamos de Pronatura? ¿Qué le pediremos a Pronatura? ¿Por qué nos puede ayudar Pronatura? Ustedes que son los expertos de materia, ¿qué papel tiene en el futuro? Materia ambiental o la parte ecológica, ustedes caracterizarla. A eso se refiere con caracterización, ¿no? Pero hay que poner, le subes el texto. Ok. Porque ahí viene. De hecho, les voy a enviar esto en este formato. Ustedes, de tarea. Como tarea, Vamos a poner Aquí es donde estamos en la discusión. Sí. Aquí va a haber tantas prioridades que aquí le damos allá. A mí vale que vengamos porque vamos a votar. Sí, mira, van a quedar ya ley y se cierra esa página y ya nos quedamos con esa descripción de interés. Sí, de hecho, ahí está el formato. Ustedes mismos van a definir esa cuestión. Ya no se irá complicado un poco siempre, pero fíjense, ustedes mismos ya sacaron todo eso. También yo creo que dejaré de tarea, como para ustedes mismos, lo que sigue de metodologías, ya vieron esto, es cuál es el problema principal de la cultura ambiental. Yo, lo dice ¿verdad? Ustedes, ¿cuál consideran de todos los problemas que hay de todos? Sensibilizar en general la sociedad. ¿Cuál es el problema? Pero eso es una solución. ¿Cuál sería el problema para tener que sensibilizar? ¿Que nos sensibles? Porque, por ejemplo, ustedes no mencionaron y uno más. De hecho, los problemas de la salud. La parte más difícil que yo creo es cómo convencer, porque hay muchos programas muy interesantes, pero los agarras como va a veces, lo agarraron un ratito y 2 años y ya desapareció. Mira, ¿cómo duele? Es como los artistas. No más hay que llegar, hay que mantener. La forma de sensibilidad es por medio de la salud. La parte más o sea, los máximos problemas, ¿cuáles son los problemas de salud más graves que tiene Califa? El de los índices más altos de cáncer en México, el síndrome más alto de síndrome Down, toda la zona que está alrededor de la geotérmica. O sea, verlo de que es un problema grave de salud. O sea, no es nada más de porque, ay, no me gusta que se vea negro o porque está la basura. O sea, no es el principal problema es realmente en qué me afecta a mí, y en lo principal que te afecta es en la salud. Y lo decía la otra vez el que fue en contaminación, el investigador de la UABC Mérida. Valencia Sí. Mérida. Ajá. Tiene un contaminante que no nos dice que El radón. El radón. En mi casa ya no me causando cáncer. Y en el valle hay mucho radón. Hasta el 5 ya es cáncer. Y lo emana. ¿Dónde vives? No, mira, se ve como se dieron 500 aparatos, una muestra en la ciudad lo repartió,
en la colonia a mí yo puse un mes abajo de una ventana abierta todo el mes, escogió un mes del año que podía estar la ventana abierta, pero luego lo recogió y él no pudo leer, tuvo que mandar al fabricante, el fabricante le mandó ya a procesar la información. Es que no es posible, por ejemplo, todo el problema que se tiene de riqueza. Hay un problema muy grave en las escuelas que no lo han dicho mucho, pero de piojos está en públicas y privadas y empezaron pero y lo grave es que ese problema no empezó en las escuelas públicas, empezó en las escuelas privadas. Ese problema, sí. El problema de los piojos inició en las escuelas. Se elevaron los piojos. Eran piojos y esos son problemas graves y quedan higiene, salud, contaminación, o sea, todo eso. Pero ya ese problema, el que ya no esté nada más en ciertas zonas conurbadas o en ciertas zonas de cierto extracto o nivel socioeconómico, ya está en general en Mexicali todo ese problema. Y por eso yo empezaba con la definición, ¿por qué estamos aquí? ¿Se acuerdan? Porque es una garantía constitucional. El artículo 4 nos garantiza el medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo. Eso es lo que está violando, desde ahí parte el problema. Es para la salud, totalmente está ligado todo lo que es este comité con el área de salud. Totalmente. Y otra cosa para terminar, porque yo tengo que cerrar, ¿verdad? Soy muy puntual, ya son las 8. Piensen en un principio que se llama de solidaridad intergeneracional. Se ha desarrollado mucho en Europa, sobre todo en Europa, donde se plantea que la única manera de ser sustentable en el futuro es agarrar los problemas de otros y que otros agarren los tuyos. Por ejemplo, yo me voy a encargar ahorita de los ancianos porque quiero que cuando yo sea anciano ellos se encargue de mí también. Esa es solidaridad, otro le llaman generacional. En Colombia encontré varios textos, han avanzado mucho, nadie lo ha definido todavía, pero finalmente es lo que estamos haciendo. Y para poder ser sustentable tenemos que estar vivos, y la única manera es tipo seguro social, ¿no? Que yo pago mis cuotas y después alguien me va a mantener, pero yo le mantuve a otros. Y a eso se refiere esto, ¿no? La sustentabilidad es ser solidario, es un valor clave en este ejercicio, el más importante, la solidaridad. Yo nada más ya para finalizar también, que no se me quede la inquietud de que en esta mesa yo veo la muy buena disposición y va a estar la riqueza en la medida en que haya más personas aquí realmente involucradas, pero preguntaría a la asesora y al coordinador, tenemos ya un bagaje, un diagnóstico, ¿qué más tenemos aparte de eso? Por ejemplo, se me ocurre que sería muy útil un catálogo de programas específicamente dedicados a toda esa problemática que todos deben de tener. El Pemex, estoy absolutamente segura que tiene un programa de este tipo, la CFE y todos, el Coparmex por lo menos tiene sus mesitas, está abocado a hacerlo. Pero ¿qué programas hay? ¿Hasta dónde llegan? Porque estoy con el problema básico va a ser eso, la permanencia y la no integralidad, o cómo decirle, el que cada quien anda con su polvorita disparando esfuercitos y no está integrado en los programas y no tienen impacto. Entonces, algo muy valioso de tu comité podría ser la unificación y a lo mejor impulso de todo lo que ya existe. Porque siempre yo creo que vamos a hacer tarea porque no más de esta tarea. Exacto. Que se meta la semana a veces mira, no sé. Una persona que trabaja en la cuestión de educación ambiental en una empresa, pero también está en educación conservación. Soy parte del Consejo Consultivo del Desarrollo Sustentable de la Semana. Entonces, podemos hacer todas estas recomendaciones, las podemos, como dice César, no nada más hacer aquí, sino. No, pero hay que, como la Semarnat existe, hay que bajarlo, la SP existe, hay que poner los links para meterlo a todos los programas. Y yo les doy las leyes, yo pregunto, ¿hay un análisis del marco normativo de todo esto? ¿Hay un análisis donde hay lagunas? ¿Dónde están las áreas de oportunidad?
dónde está faltando eso, pero un análisis de todas las leyes que por eso estábamos en todas las leyes y leyes y reglamentos existe un apartado de cultura así es, pero ya existe un análisis de parte nuestra espera, mi pregunta no sé con la definición de recurso natural que vimos que es insuficiente y muy pobre y queremos que nuestra propia ley tenga una definición más completa, pero hasta ahí nomás partimos. Por eso habíamos pensado en pues es tu hijo el abogado. No es hermano. Es hermano tuyo. Él nos ayudaría mucho aquí si viniera. Él sabe bastante. Sí, porque es consultor pues en derecho ambiental. Yo sé un poco porque doy la clase de derecho ecológico en la universidad, pero hay que conjuntar la teoría con lo que está haciendo el empresario, ¿no? Con lo que está viviendo este tipo de personas. Yo sé, sí sabe mucho de esto y es maestro, le voy a decir, es mi vecino, le voy a decir algo que se incorpora a Díaz Castro. Claro, bueno, sí, el italiano. Él es profesor, bueno, ya tiene maestría también, y él está en la universidad porque yo he dado pláticas en sus clases de área de materia. Se llama, en leyes hay una clase que él da de legislación ambiental, que sabe bastante de esa parte. Pues alguien así para no voy a decir viendo chance porque también tiene trabajo. Porque esa gente de memoria sabe dónde están los huecos y los fallos y el análisis nos lo facilita. Mira, falta esto y esto y esto y esto. Ya avanzamos, ¿no? Lo que pasa es que acuérdense que no podemos ir tan arriba, tenemos que ver lo del ámbito municipal. Pues cuando llegamos a la normativa, el reglamento municipal, ahí es donde pudimos influir muy bien, y a lo mejor en el estatal también. En el federal va a estar muy difícil, pero ahí está el marco legal para poder desarrollar los reglamentos también municipales. Nada más quería, con respecto al punto de la normatividad, yo creo que en la medida que hagamos este ejercicio, un punto que va a ser un punto nodal dentro de esto va a ser la parte normativa. La idea no es que ahorita lo resolvamos, que digan, es que los huecos están por aquí. Sabemos que ese es un punto que se tendrá que elaborar como un proyecto para desarrollarlo ya por gente ya jurídicamente sí. No es el caso ahorita de hacer nosotros un análisis dentro de lo que nos dé como desde nuestras áreas de ese ámbito. Lo que estamos haciendo es detectar en dónde están estos problemas o cuál es el problema más importante que pudiera un poquito desenredar los otros problemas de menor importancia para darle esta categoría como proyecto que se derivarían otros puntos, pero sí ya se tendría que armar una propuesta específica para ese tema. Yo me preguntaba si había, pues ya me dijo que no. Está bien, vamos para allá. Pero sí existe mucha normatividad. Sí, claro, en general, donde nos podemos colgar aquí. Si había en la opinión de uno de los. De hecho, es un objetivo de los que vamos a los que México está sobre legislado en materia ambiental. El problema no es la parte de cultura. No, el Estado de Derecho está hasta en la Constitución ya lo que es educación ambiental. Vamos por terminar la cerramos la sesión tercera. Nos vamos a ver dentro de una semana. Yo le envío un mensaje a César. Gracias por